Aprecio a Andrés Benavides, que nos ha estado esperando. Perdone, Andrés, la cadena era hasta las 8 y se demoró media hora más. Teníamos que cumplir con los que nos apoyan siempre. Y quiero saludarlo, mi querido Andrés. Vamos a comenzar esta entrevista con un gran abogado y constitucionalista como lo es usted. Y la primera pregunta, que es de cajón, porque tiene que ser así, tiene que ver con el procedimiento que viene luego de que la Corte Constitucional ha aprobado la petición del presidente de la República a ellos de aceptar bases de extranjeros acá en el país. ¿Qué procede? ¿Qué sigue de acá? Por favor, nos explica, querido amigo. Buenos días y discúlpenos una vez. Bienvenido a I-99. Buenos días, estimado Eduardo. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha a través de I-99. Es importante tomar en cuenta que la Corte Constitucional ya se pronunció con un dictamen favorable respecto de esta reforma parcial a la Constitución. Y de acuerdo a lo que nos dice el 442 de la Constitución, lo que debe ocurrir es que el presidente de la República debe enviar el texto normativo con el dictamen a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional iniciar con el trámite de reforma parcial. Para aquello tendrá que conformar una comisión especializada en reformas constitucionales que evidentemente elabore el informe para primer debate. Tiene un plazo máximo de 60 días y evidentemente tendrá que darse ese primer debate ya en el pleno de la Asamblea Nacional y posterior a aquello, después de que se haya cerrado el primer debate, luego de 90 días, se tiene que dar el segundo debate en el cual finalmente se va a aprobar o no esta reforma parcial a la Constitución. Importante tomar en cuenta que en la Constitución, en el 442, al constituyente se le olvidó decir con qué mayoría se aprueba una reforma parcial a la Constitución. Sin embargo, en las reformas a la Ley de la Función Legislativa del año 2020, se indicó que en la Asamblea Nacional una reforma parcial como la que está presentando el presidente Noboa sobre las bases militares extranjeras, requiere mayoría absoluta de votos. ¿Qué quiere decir eso? Mitad más uno de quienes integran la Asamblea Nacional. Y finalmente, cuando ya tengamos la aprobación de la legislatura, tenemos que ir a un referéndum ratificatorio en el cual la ciudadanía tiene que aprobar esta reforma con la mitad más uno de los votos válidos de quienes en ese día vayan a ejercer su derecho al voto. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo. Estimado doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, así que entiendan bien los ecuatorianos que lo que ha solicitado el propio presidente de la República o esta situación de las bases no es fácil y todo tiene un proceso, así que pasará creo que 6 meses, si no me equivoco, más o menos, para que el Consejo Nacional Electoral también tenga su visto bueno y convoque a las elecciones para este referéndum, ¿no? Bueno, aquí lo que nos dice la Constitución en el 442 es que una vez que se apruebe esto en la Asamblea Nacional, se debe convocar a un referéndum ratificatorio. Y es claro que todo proceso de consulta popular, porque esta es una consulta popular en su modalidad de referéndum, tiene que cumplir con todo el proceso. Desde el momento en el cual usted, como presidente de la República, convoca y tiene que pasar esa convocatoria de referéndum por la Corte Constitucional para que haga el control de los considerandos, de las preguntas, hasta cuando ya el CNE inicia el proceso electoral propiamente dicho, en el cual incluso puede existir hasta una campaña electoral. Entonces, vemos que el camino todavía es largo. Sin embargo, me atrevería a decir que eventualmente esto puede coincidir con la primera vuelta electoral del 9 de febrero del 2025. Así que ya mucho dependerá de cómo también se maneje esta reforma a lo interno en la Asamblea Nacional.
Si uno revisa el texto normativo, prácticamente es una reforma de un artículo que tiene una línea. Claro, Así no se que van a yo llevar no veo, 60 días para analizarlo, pues, ¿no? por eso yo no veo dificultad al momento de que den trámite en la Asamblea Nacional. Yo creo que aquí la dificultad no va a ser en lo que tiene que ver con el consenso en los textos, sino que en efecto existan los votos, tomando en cuenta que el momento político, al menos para el Ejecutivo, es bastante complicado en las situaciones políticas, energéticas que está viviendo el país. Sin duda, le voy a dar paso a Mauricio Salem para que continúe con la entrevista, doctor Benavides. Gracias. André, buenos días. Un gusto tenerte nuevamente aquí en el diálogo. Y básicamente yo tengo una reflexión acompañada de una inquietud. La reflexión va en el sentido de definitivamente esto se da en un momento en que la ciudadanía demanda desesperadamente seguridad, de cualquier forma seguridad. Y esto da una percepción, en mi concepto, a manera de espejismo, de que vamos a lograr esa tan ansiada seguridad con el apoyo de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. Pero allí viene mi inquietud. La base de Manta que existió en su momento y que se llamó Eloy Alfaro, ¿era realmente una base militar extranjera en territorio ecuatoriano o era un centro de operaciones conjuntas por un acuerdo entre las partes para realizar operaciones de control en territorio ecuatoriano, que en mi concepto es distinto? Y adicionalmente a ello, hoy los Estados Unidos han dicho de que para establecer controles en las fronteras complejas como Ecuador, Colombia, etcétera, ya no se necesita instalar bases físicas porque existen otros mecanismos. Así es. En ese sentido, es necesaria esta reforma parcial a la Constitución, que lo único que ha hecho la Corte Constitucional es decir, no vulnera derechos constitucionales, nada más. No ha dicho que está de acuerdo ni que no está de acuerdo, sino que no vulnera derechos. Y por otro lado, va a tener un efecto real en el beneficio del ecuatoriano esta reforma. Gracias por tu pregunta, estimado Mauricio. Mira, aquí tú tienes que tomar en cuenta que hay dos dimensiones de esta reforma parcial a la Constitución. Por un lado, el establecimiento como tal per se de bases militares extranjeras, es decir, que venga un Estado y construya, administre y gestione la base militar. Y por otro lado, que tú cedas una base militar nacional para que esa fuerza armada extranjera se haga cargo, tal como ocurrió en el año 98, me parece, en el gobierno de Maguad, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses hicieron uso de la base militar Eloy Alfaro allá en Manta. Entonces, esas dos posibilidades pueden existir. Ahora, es importante tomar en cuenta que para que se dé esta situación no es solo que se reforma la Constitución y mañana ya vienen todas las bases militares o comienzas a ceder bases militares. Eso no funciona así, porque tú necesitas un siguiente paso. Y el siguiente paso es justamente el de la suscripción de acuerdos o convenios entre el Estado ecuatoriano y ese otro Estado que va a venir con sus Fuerzas Armadas. Y eso tiene todo un procedimiento que tiene que pasar igual por la Corte Constitucional e inclusive necesita aprobación de la Asamblea Nacional. Y también de las asambleas de los países firmantes, porque a la final no es una decisión unilateral. Claro. Exactamente. Entonces, aquí no es que de la noche a la mañana ya vienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y lo hacen, ¿ya? Pero importante tomar en cuenta que en su momento en el gobierno de Lazo se suscribieron algunos acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en materia de seguridad. Y ahí sí coincidimos con lo que dijo en su momento, me parece, la ministra de Defensa de Estados Unidos, que no necesitas de bases militares para hacer este tipo de actividades de control, de frontera, del mar, sino que simplemente ellos con sus, llamémoslo así, con sus naves que están en mar territorial, en aguas internacionales, pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, por ahí también tomar en cuenta este aspecto. De acuerdo, André. Y en resumen, Eduardo,
es lo que estamos analizando, ¿no? Esto es un golpe de efecto, es algo que la gente venía diciendo, pero no entiende realmente el alcance y el real beneficio que puede o no tener una decisión de Además, que los tiempos y los plazos, los términos que ha dado Andrés, solo en los primeros 60 días, hasta 60 días que se nombre la comisión, ¿verdad, Andrés? Luego 90 días, después el primer debate, ¿verdad? Primer debate, 90 días. Luego el segundo, o sea, es todo un trámite que, porque mucha gente decía, vamos a llegar a la primera o la segunda vuelta, bien difícil como es la asamblea y con todas las cosas, esto quedará para adelante. Y esto solo para desbloquear ese impedimento nada más, de ahí no es que hay ninguna situación en concreto, ¿no? No, lo que dice Andrés, que Mauricio es correcto, porque además tiene que haber bilateralidad, no solo uno puede firmar, tiene que firmar el otro país y luego volver, o sea, esto es para largo. Así que, Ramiro, ¿algo que comentar finalmente? Yo solo un resumen, esto de aquí es un besito antes de que te cases. Andrés, lo que estamos hablando es de que están proponiendo algo que le han dado paso y hasta ahí nomás. Esto es una película de larga data. Vender humo tampoco. Es una serie de Netflix de como unas 10 temporadas. Andrés, la verdad es que bueno, le mando un abrazo, querido amigo. Gracias. Y gusto de saludarlo. Gracias por esperarnos. Ya sabe lo que pasó. Él es un caballero. Usted, no, aparte de un caballero, un hombre brillantísimo que tiene, por lo menos acá, en esta parte del Ecuador, lo sigue la gente mucho y lo escucha por sus acertados comentarios políticos y en general de todo. Le mandamos un abrazo, querido Andrés. Gusto de saludar. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. De igual manera. Pagamos corte comercial. Regresamos enseguida. Ya 8:50.